El Señor los bendiga, hermanos. ¿Puede tomar asiento por un momento, hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? En victoria, como siempre. El Señor es bueno con nosotros. Y el Señor sigue fiel, a pesar de las faltas, a pesar de lo malo que seguimos siendo, lo que soy yo malo, el Señor sigue siendo fiel. Sabemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, tiene mucha historia, mucha sabiduría hablando en sí, tiene muchos personajes, hombres que destacan en la Biblia. Tiene mucho que enseñar, mucha enseñanza. Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de unos ejemplos que da la Biblia, que no son varones. Porque a veces pensamos que el varón siempre va adelante y siempre el varón tiene que ir avanzando, pero muchas de las veces no es así. Muchas de las veces el Señor permite que la mujer sobresalga más que el hombre para avergonzarlo. Porque a veces la mujer es más sabia que el hombre. Vamos a estar hablando ahora con respecto a la mujer virtuosa. Vamos a estar hablando del tema Atrévete a ser una mujer virtuosa. Con eso le voy a pedir si me puede acompañar a buscar su Biblia. Vamos a empezar a leer Proverbios 31. Vamos a estar leyendo del versículo 10 en adelante. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor les bendiga grandemente. A los hermanos que nos escuchan a través de la radio en San Luis Potosí, que el Señor bendiga también grandemente. Nos escuchan ellos a través de Radio Vida.mx 96.5, que el Señor les bendiga grandemente. Ustedes también, hermanos. Recordemos de tener nuestra Biblia a la mano para poder leer junto la palabra del Señor, porque es importante leer, es importante saber lo que estamos leyendo. Tal vez el predicador que está aquí enfrente se puede equivocar, pero la Biblia nunca se equivoca, hermanos. Por eso es importante que usted tenga su Biblia, que leamos juntos la palabra del Señor. Libro de Proverbios habla mucho con respecto a la sabiduría, cómo el Señor le da sabiduría a Salomón, y Salomón escribe este libro tan sabio. Dice Proverbios capítulo 31, del versículo 10 en adelante, en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? ¿Viste cómo empieza Proverbios hablando acerca de la mujer virtuosa? Mujer sabia, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Por qué? Porque él escribe de esto acerca de la mujer. Porque la mujer es muy sabia. Es de gran valor, de gran estima. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. 12. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y vino, y con voluntad trabaja con sus manos. Ahí me tengo un poco. ¿Viste cómo empieza elogiando a la mujer, verdad? Muchos podemos pensar que a veces no le damos la importancia a la mujer, porque a veces nos tachan de machistas. Nos tratan de que a veces el ego nos puede ganar, pero Salomón escribe aquí a la mujer virtuosa. No dice su nombre. Toda la mujer que escucha la palabra del Señor y la pone por obra puede ser una mujer virtuosa. Todo y cuando dedique tiempo, dedique su vida al Señor, el Señor la puede bendecir grandemente y puede ser una mujer virtuosa. Aquí no dice el nombre de la mujer, mas sin embargo, póngase usted en este papel, póngase usted en este plan. ¿Cómo soy yo? El Señor habla de la mujer necia y de la mujer virtuosa, pero como a la mujer es sabia, yo creo que este es el consejo para las mujeres. Tomen el primer consejo: mujer virtuosa. Usted es una mujer virtuosa, hermana. Usted es una mujer temerosa del Señor. Eso lo hace ser una mujer virtuosa. Fíjense que dice el versículo 14:
Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Vemos que es una mujer trabajadora, es una mujer que no depende de la otra persona. Ahora en día hay mujeres independientes, ¿verdad? Que también no están casadas con alguien, pero ellas proveen a su hogar. Ellas no necesitan de alguien más para salir adelante. Vemos que habla de que es una mujer próspera, que es una mujer de buen entendimiento, es una mujer sabia. ¿Qué dice en el versículo 17? Dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ahí lo tenemos. Fíjense, todo lo que habla de la mujer virtuosa, cómo el Señor permite que Salomón escriba esta palabra del Señor, ¿verdad? Y habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo está delante del Señor? Como mujer, ¿se ha puesto a pensar si le estamos dando la importancia que el Señor merece? Póngase a meditar, no me conteste, ¿verdad? Porque solo meditemos en nuestra vida. Medite en su vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Somos nada más que nomás cuando venimos a la iglesia somos fieles al Señor? ¿Y cuando estamos afuera somos diferentes? ¿O somos completamente, como dice la palabra del Señor acá? Son unas mujeres valientes, esforzadas. Yo creo que la mayoría, hermanas, yo creo que estamos aquí porque son valientes, porque son esforzadas, porque son sabias. En este día han tomado buena decisión en venir a la iglesia. Tal vez las hermanas que no pudieron asistir el día de hoy, también nos están viendo por este medio tal vez. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes también, porque el Señor les ama y para siempre su misericordia. Y esto es lo bueno del Señor que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. En este caso, el mensaje es para la mujer. Atrévete a ser una mujer virtuosa. ¿Cómo podemos ser una mujer virtuosa? ¿O cómo viene ese don de ser una mujer virtuosa? Tengo algunas cualidades de una mujer virtuosa. Tengo acá escritos 10. Seguramente que usted es mujer, tiene mucho más aún. Pero déjeme leérselo, dice, una mujer virtuosa, primeramente es valiosa. Lo acabamos de leer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice. Segundo, tenemos que es una mujer fiable. Dice que el corazón de su marido está confiado en ella. Porque es una mujer fiable, es una mujer de confianza. Segundo, es una mujer trabajadora. Es una mujer trabajadora. Tercero, es una buena administradora. En el caso de los varones, muchos de los varones somos de los que gastamos. Pero en el caso de la mujer virtuosa dice que es una buena administradora. Luego dice que es una mujer generosa, que da buen ejemplo, es sabia, trae alegría a su marido. Ahí como que nos gana ver la emoción. Dice, trae alegría a su marido. Dice otra, es un regalo de Dios. Sabemos que son regalos de Dios, claro que sí. Por última dice, la última y la más importante de todas, es temerosa al Señor. En esto abarca todo, hermana. Cuando usted es temerosa al Señor, no se va a preocupar que se agrada a su marido. Con que usted agrade al Señor, hermano, cumple todo. Cumple todo lo que está escrito en la palabra. Porque dice el Señor que debemos de amarlo a Él con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Y lo demás, pues, es nada, porque usted está obedeciendo en todo usted. Vamos a estar viendo, en esta noche, 3 ejemplos de mujeres que destacaron en la palabra del Señor. Por algo están escritas. ¿Cómo nosotros, como usted le gustaría reflejar el día de mañana? Tal vez está haciendo las cosas bien y qué bueno, hermano, siga adelante como va. Va por un buen camino. Pero ¿cómo le gustaría a usted ser recordada el día de mañana? ¿Por sus buenas obras? ¿Por ser una mujer fiel al Señor? ¿Por ser una mujer sabia?
o por ser una mujer necia. Déjeme decirle que la palabra del Señor habla de dos mujeres. Y siempre el Señor habla de dos caminos. Habla del camino bueno y el camino malo, del camino ancho y el camino angosto. Habla también de la mujer virtuosa y de la mujer insensata. Vamos a estar viendo 3 ejemplos. Para eso le voy a pedir que me acompañe a ir a la primera historia. Vamos a ir a 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 25. Y antes se me pasó un poquito, hermanos. Nomás se lo voy a compartir, no quiero que lo busque. ¿Qué dice Proverbios 14? Proverbios 14, 1. ¿Qué dice con respecto a eso? Proverbios 14, 1, en el nombre de Jesús, dice de la siguiente manera: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Fíjense cómo puede ser grande destrucción una mujer necia. Dice que la mujer sabia con sus manos, dice, la mujer sabia edifica su casa. O sea, hace buenas obras, aporta al hogar, trabaja. No anda despilfarrando el dinero, es una mujer sabia. Pero ¿qué dice de la mujer necia? Con sus mismas manos derriba lo que tal vez tiene. Y si no tiene, pues yo creo que hace más destrucción. Ahora sí, hermanos, les voy a pedir si me puede acompañar. 1 de Samuel, capítulo 25. Esta historia habla sobre Abigail, una mujer que era temerosa del Señor. Mas sin embargo, la Biblia habla de su esposo también, que no era como ella, era todo lo contrario. Era una pareja dispareja. Porque si usted lee, ¿verdad? Vamos a estar leyendo la historia, pero como Abigail, de ser una mujer sumisa a su marido habla que se llama Nabal, y dice que Nabal significa insensato, que es un hombre perverso. Eso dice la Biblia con respecto a él. Dice en el nombre de Jesús, 1 de Samuel, capítulo 25, del versículo 2 al versículo 38. Vamos a estar brincando en algunos versículos para poder avanzar. Dice el nombre de Jesús: y en Moab había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Normalmente, ¿verdad? Ahí nos vemos un poco. Normalmente siempre pone al varón a la cabeza. Siempre el Señor pone primeramente al varón. Pero en este caso vemos que pone primer ejemplo a la mujer. ¿Por qué será que pone primero a la mujer? Porque es una mujer sabia. Eso es lo que dice el versículo 3. Y aquel varón, dice, se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Era una mujer sabia. Era una mujer temerosa del Señor y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. 4. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. 5. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. 6. Y decidle: sea paz a ti y a toda tu familia, y la paz a todo lo que tienes. 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que estuvieron en Carmel. Pregúntale a tus criados, dice el 8. Y ellos te lo dirán: hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieses a mano a tus siervos y a tu hijo David. 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ahí me detengo un poco. Fíjense que David, ¿verdad? En este momento, él está huyendo de Saúl, porque estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo, y por eso David se escondía y huía de la presencia de él.
Mas sin embargo escuchó que Nabal en Carmel estaba esquilando ovejas. Dice la palabra del Señor que era un hombre rico, que tenía, lo acabamos de leer, que tenía dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Alguien en ese tiempo que tenía todo ese ganado o todos esos animalitos, era alguien próspero. Alguien se recuerda la historia de Job, que también tenía muchas posesiones y muchas cosas. De igual manera también él, Nabal, con diferencia que Job era un hombre sabio, mas sin embargo Nabal era un hombre de malas obras, dice la Biblia. Entonces, al escuchar David que Nabal está esquilando ovejas, manda a 10 jóvenes hacia él y le dice que le diera lo que tuvieran a mano. Y no es que le estaba exigiendo que le diera, sino que los mande en paz, que le pidan las cosas, porque antes David y sus hombres habían cuidado del rebaño de ellos. Entonces estaba pidiendo un favor por otro favor simplemente, no estaba pidiendo algo a la fuerza. Y vemos que llegan los criados con Nabal, y Nabal los atiende y no les hace caso. Les dice que muchos andan huyendo de su señor, en este caso David, y dice que no lo conocen. Continuamos leyendo, dice en el 10, dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. 11. ¿He de tomar ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Hace una pregunta. 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Ahí me detengo un poco. Después que los jóvenes llegan con David y le cuentan de cómo Nabal los había tratado, de que no les quiso dar el favor o no quiso ser bueno con ellos, David se enoja. Y alguien enojado, en este caso David, que estaba enojado, él dijo: pues lo que he hecho por Nabal ha sido en vano, porque me ha pagado mal, me ha pagado bien por mal. Y dice que se sube y le dice a sus hombres que se ciñeran su espada. Eran 400 hombres, y que fueran con Nabal, no con buenas intenciones, porque David en su corazón iba a destruirlo, iba a acabar con él, y no solo con él, con su esposa, con sus hijos, con sus criados, con todo el mundo. Y es ahí donde empieza la historia de Abigail a interceder. Es ahí donde empieza una mujer sabia a edificar. Es ahí donde empieza la sabiduría de una mujer. No empezó, ¿verdad? Que ella pudo haber dicho: bueno, el problema no es mío. Él contestó a los siervos: pues él que se encargue hombre con hombre, pudo haber dicho. Que se arreglen ellos, como hombres que son. Mas sin embargo ella dijo: no, ahora yo me alisto con mis cosas y voy en nombre de mi esposo y voy a pedir perdón. Seguimos leyendo, dice el 14: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. Él los ha tratado mal. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y ninguna cosa nos trataron mal, sino ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Ahí me detengo un poco. Vemos que los siervos, en este caso de Nabal, corroboran lo que David les había mandado a decir. Eran palabras ciertas, no estaba mintiendo. Pero como vemos que Nabal era un hombre insensato, era un hombre duro, era un hombre de malas obras, no le importó las consecuencias. A veces estamos nosotros también en ese plan. Hablo en general. A veces alguien nos trata bien, y cuando viene a nosotros a pedirnos un favor, porque ya nos han ayudado, les tratamos mal. Así estamos con el Señor también. Muchos de nosotros tratamos
Cuando el Señor nos habla y nos dice, haz esto, o ve con alguien y ayúdale. Y dice, no, pues, eso no es para mí. Ahí como que no queremos hacer las cosas que el Señor nos manda. Pero el Señor ya nos ha bendecido. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo. Nos ha dado la oportunidad de abrir nuestros ojos. ¿Se imagina qué grande bendición? Mas, sin embargo, en este caso Nabal estaba haciendo todo lo contrario. Estaba portándose mal, estaba pagando mal por algo que habían hecho bien por él. Dice en el 16, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando ovejas. Ahora pues, le dice la persona, uno de los criados a Abigail, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto para nosotros, contra nosotros y nuestro amo, y con toda nuestra casa. Pues él, dice, es un hombre perverso, que no hay quien pueda hablarle. Dice 18, entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Fíjese que Abigail, ¿verdad? Después que escuchó eso, ella buscó una solución pronta. No se quedó con ese problema. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo resolver? Ella misma resolvió todo ello. Dice la Escritura que más adelante ella fue y fue sola. Dice que mandó a sus criados delante y ella se fue por otro camino. Mas, sin embargo, todo era un plan perfecto del Señor. ¿Se imagina que Abigail no hubiera reaccionado en este momento, que no hubiera resuelto esta situación? Póngale que ella hubiera pensado diferente. Que hubiera dicho, el problema es de mi marido únicamente y de David, por ellos dos que se arreglen, yo no tengo nada que ver allí. Podía haber dicho eso, mas sin embargo una mujer piadosa, una mujer temerosa del Señor, una mujer valiente, una mujer sencilla. Dice, ¿verdad? Nos quedamos en el 19. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido, que es lo que le decía, a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella salió al encuentro. 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que se tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún añada, de que aquí a mañana todo lo que fuere suyo, no dejaré con vida ni un solo varón. Ahí me tengo un poco. Dice que David no iba con buenas intenciones, iba con cegado del enojo, porque David necesitaba todo lo que le mandó a pedir. Fuera mucho, fuera poco, lo que tienes a tu mano, dáselo a mis criados, le dijo. No le exigió mucho, simplemente un favor por otro favor. Dice el 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea sobre mí el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez, está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. 26. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor, y vive tu alma, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra ti, mi Señor. 27. Ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ahí me tengo.
Vemos, ¿verdad? Cuando Abigail sale al encuentro con David, lo primero que hace, ella se baja de su asno y se posta a tierra. Y dice que le permitiera hablar, ¿verdad? Y que perdonara el pecado de Nabal, porque era un hombre perverso, un hombre insensato. En este caso, ella era la mujer virtuosa. Ella se atrevió a ir más adelante, a poner en alto o a dar la cara por el hombre. El hombre bien tranquilo, a gusto en su casa. Y ahí nos estamos fallando mucho nosotros como hombres. No estamos dando lo que tenemos que dar. No estamos haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. Y recordemos algo, varones, que el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros primeramente. A usted, mujer, también le va a pedir cuentas, pero más a nosotros. Y muchos estamos como Nabal, en ese plan, pensando que el Señor no va a obrar. Dice el 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, y con toda la vida de mi Señor sea ligada, en él haz de que nuevamente el 29, aunque se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en él. Haz de los que viven delante del Señor tu Dios, y Él arrojará vida de tus enemigos como de un medio de la palma de una onda. O sea, lo que le estaba diciendo que la venganza que se le dejará al Señor, porque eso le dice al Señor, mía la venganza, yo pagaré ese Señor. Eso es lo que estaba diciendo Abigail, le estaba diciendo a David. Y como David, en su enojo, dice el 30, y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca para príncipe de Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivos de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail, en su sabiduría, dice: Señor mío, no te vengues por tu cuenta. Deja todo en manos del Señor. Es una mujer valiente, una mujer con mucha sabiduría. Yo esta historia, la he leído antes y siempre he dicho que es una pareja dispareja. Porque en el caso del hombre era todo lo contrario a las virtudes que tenía la mujer. En muchas ocasiones el hombre es el que sobresalta, pero en estas ocasiones, en estas escrituras, es la mujer que es la mujer virtuosa. Por eso el tema, atrévete a ser una mujer virtuosa. No pagues mal por mal. Si te tratan mal, deja las cosas en manos del Señor. El Señor hará la obra en él. Y si no hace, pues Dios sabrá. Tú no te preocupes. Deja todo en manos del Señor. El 32 dice: y dijo David a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. 33. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme mi propia mano. 34. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Vemos que David iba con ganas de hacer daño a esa casa, a ese hogar, a ese matrimonio. ¿Por qué? Porque Nabal era un hombre malo, perverso. Y David, ¿verdad? Y Abigail, como era una mujer sabia, una mujer temerosa del Señor, sale a su encuentro David y habla palabras sabias. No le menciona, ¿verdad? No vemos que Abigail dice: pues mi esposo, ¿verdad? Por así decirlo, mi esposo te trató mal, pues arréglate con él o perdónalo. Ella toma cartas al asunto y soluciona ese problema. Bríncase al 36. Dice: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio,
por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ahí me tengo. Vemos que cuando regresa a Abigail, ¿verdad?, del encuentro con David, David dice: vete en paz. Gracias a Dios que no pasó nada, qué bueno que me encontraste, que el Señor te mandó. Bendita seas tú, bendito sea tu razonamiento. Y vemos que David la manda en paz, no te preocupes, le dicen. Ella llega a su casa y dice que encuentra a su marido en un banquete. Él estaba celebrando, tenía mucho dinero y tenía una fiesta, pero dice que estaba ebrio y que tenía un banquete como rey. Él estaba a gusto. Dice que cuando llegó ella no le declaró cosa alguna. En el 38 dice, en el 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal se habían pasado el efecto del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Se quedó atónito de lo que había hecho, reflexionando: híjole, pues, qué bueno que no vino David a matarme, qué bueno que no hizo nada. Pero no vemos que le dice: gracias, esposa, gracias, mujer virtuosa. No vemos que le dice: gracias, ayuda idónea, porque si no hubiera sido todo el encuentro, otra cosa sería nosotros hoy. Y dice en el 38, dice: y 10 días después el Señor hirió a Nabal y murió. Vemos que en todo eso el Señor le da 10 días a Nabal todavía para que él reflexionara, para que él se pusiera cuentas, para que él tal vez fuera y meditara y fuera delante de David y le pidiera perdón. Yo creo que David hubiera perdonado a Nabal, porque David era un hombre temeroso al Señor también. No había rencor en él. Porque si David hubiera sido rencoroso, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo hubiese hecho. Mas sin embargo dijo: no, yo no voy a poner manos sobre el ungido del Señor. Vemos que el Señor le da 10 días a Nabal y Nabal no se pone cuentas. Entonces, ahí termina la historia de Nabal, porque el Señor hiere a Nabal y él fallece. Ahora vamos a otra historia, ¿verdad? Otra historia de otra mujer valiente, de otra mujer virtuosa, como dice la palabra del Señor. Voy a pedir que me acompañe a buscar a Jueces. Vamos a estar leyendo de Jueces, capítulo 4, del versículo 1 al 9. Jueces lo va a encontrar a su lado izquierdo. 2 cartas a su lado izquierdo. En este caso habla la palabra del Señor de una mujer llamada Débora, de una mujer temerosa del Señor, una mujer guerrera, una mujer profetisa, una mujer que yo me atrevo a decir que no tenía miedo a nada, porque era una mujer valiente. Dice Jueces capítulo 4, del versículo 1 al versículo 9, el nombre de Jesús. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. 2. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goín. 3. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahí empieza la historia de Débora. Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ahí me tengo un poco. Vemos, ¿verdad?, vemos la historia de Israel. Si usted lee la palabra del Señor, nos damos cuenta que Israel, como pueblo, había un tiempo que ellos estaban bien con el Señor, pero la mayoría del tiempo estaban mal delante del Señor. Y en ese momento no había quien gobernara. Y déjame decirte, varón, que si tú no gobiernas en tu casa, va a gobernar tu esposa. Y no tiene nada de malo que gobierne tu esposa. Alguien tiene que llevar las riendas en el hogar. Alguien tiene que ser con sabiduría. Alguien tiene que tomar las riendas al asunto. Dice que gobernaba en aquel tiempo una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot. 5.
y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vemos que era una mujer que era juez. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? 7. Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sisará, capitán del ejército de Javín, en sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Ahí me tengo. Vemos, ¿verdad?, que Débora gobernaba. Débora, aparte de ser juez, era profeta. El Señor hablaba a través de ella. Y manda a llamar al capitán del ejército, a quien verdaderamente tendría que ir delante a pelear la batalla. El Señor ya había resuelto darle la victoria, pero más adelante vemos, su nombre era Barak, más adelante vemos que él se acobardó, siendo hombre de guerra, siendo hombre fuerte, teniendo ese ejército. El Señor ya había hablado a través de Débora, ya había dicho que ellos iban a vencer, mas sin embargo, él se acobarda. En el versículo 9 dice: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de una mujer venderá el Señor a Sisará. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Ahí no me tengo. Vemos que Barak tuvo miedo. Tuvo miedo de ir a la pelea. ¿Qué le dijo? Débora, si tú vas conmigo, yo voy a ir, porque a mí no me cuadra esto. Tuvo miedo, se acobardó. Pero ahí estaba Débora. Débora era valiente. Débora estaba a cargo de eso. Vemos allí otra mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer llena de sabiduría. Y el Señor cómo recalca esto. Esto es lo hermoso del Señor, que el Señor no hace excepción de personas. El Señor puede usarte a ti, mujer, puede usarme a mí como varón, Él puede usar a un niño, a un anciano, a quien Él quiera, todo y cuando nosotros nos dispongamos a hacer la voluntad del Señor. En este caso, Débora, siendo profetisa, no vemos que su esposo salga, ¿verdad?, con ella, o la Biblia no lo especifica. Resalta más ella que su esposo. Y algunos pueden pensar, bueno, que las mujeres no se les menciona mucho, o no hacen grandes cosas. Pues déjame decirte que por mano de Débora hicieron muchas cosas, ganaron la pelea. Barak se acobardó, él no quiso ir. Si no hubiera estado dispuesta Débora a ir, pues yo no sé qué hubiera pasado, la Biblia no lo especifica. Pero hubieran pasado tal vez que lo hubieran tomado nuevamente no sé, castigados o de esclavos, yo no sé qué hubiera pasado. Vamos a leer el versículo 12 de aquí mismo, 12 hasta el 16. Dice en el versículo 12: vinieron pues a Sisará las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sisará todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sisará en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. 15. Y el Señor quebrantó a Sisará, y a todos sus carros, y a todo su ejército a filo de espada, delante de Barak. Y Sisará descendió del carro y huyó a pie. 16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Argoset Goín, y todo el ejército de Sisará cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Palabra del Señor. Amén. Vemos que el Señor cumple su palabra. Desde un principio ya le había dicho por medio de Débora a Barak que el Señor los iba a entregar en su mano. Pero él no quiso. Le dice a Débora: oh, Débora, si tú vas conmigo, yo voy a ir.
porque yo no me siento capaz de ir. Ahora sí dice, tengo miedo. Yo tengo miedo de salir a la pelea. Mas sin embargo, Débora dijo, yo voy contigo, pero acuérdate de algo. Le dijo, que la gloria va a caer sobre una mujer. Y a él no le importó, dijo, bueno, no importa, pues vamos, acompáñame, porque yo no voy solo. Y Débora lo acompañó. Vemos otra historia, ¿verdad?, de esta mujer temerosa del Señor, valiente, una mujer de armas tomar, para lo bueno, obviamente. Porque a veces podemos pensar que vamos a hacer cosas malas, y eso no habla la Biblia. El Señor cuando habla permite que pasen las cosas con un propósito. A veces tal vez le pueden hacer mal a uno, a usted, y usted no debe tomar venganza por su mano. Debe dejar las cosas en manos del Señor. Si el Señor obra en ellos, qué bueno, hermano. Qué bueno, hermana. No se preocupe. Siga adelante, busque del Señor. Busquemos todo del Señor. Vamos a otro ejemplo más. Este ejemplo también habla de una mujer que es trabajadora, de una mujer fiel al Señor, que no era pueblo del Señor. No era pueblo del Señor porque no era israelita. Era de la tierra de Moab. Vamos al libro de Ruth. Y la historia precisamente de Ruth y Noemí. A su lado derecho. Ruth capítulo 1, del versículo 1 al 16, en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Dice el nombre de Jesús, Ruth capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. 2. El nombre de aquel varón era Emilec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahí me detengo un poco. Vemos, ¿verdad?, que ellos eran pueblo del Señor, eran israelitas de Belén. Salieron en ese momento porque había hambre en la tierra. Y salieron, ¿verdad? Salieron 4. Salió Noemí, su esposo, Abimelech, Malón, que era su hijo, y Kelión, que era su otro hijo. Salieron 4. No sabiendo lo que les iba a pasar. Ella dijo, pues yo no me muero de hambre. Eso no dice la Biblia, eso me lo imagino yo, ¿verdad? Que dijeron, pues vamos a otra tierra tal vez, porque pues aquí está dura la cosa. Y se fueron para otro lado. Se fueron para un lugar que no era pueblo del Señor. Se fueron para la tierra de Moab. Y sabemos, ¿verdad? Hemos leído que los moabitas y el pueblo del Señor, Israel, eran enemigos, o no eran pueblo del Señor ambos. Dice en el versículo 3, y murió Emilec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahí me tengo. Vemos, ¿verdad?, que ellos llegan a la tierra de Moab, muere el esposo de Noemí, fallece también su hijo, y su otro hijo también, que era el esposo de Ruth. Y es ahí donde empieza una historia trágica tal vez para sus vidas. Y ellas pudieron pensar, wow, el Señor me ha castigado, o yo no sé qué pudieron haber pensado ellas en su cabeza. Pero más sin embargo, después que pasó todo ello, después que había muerto su marido de Ruth, que había muerto su esposo también de Noemí, dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado su pueblo para darles pan. Vemos anteriormente que había necesidad, por eso ellos habían ido a la tierra de Moab. Dice 7, salió pues del lugar de donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volved cada uno a la casa de su madre.
Haga el Señor con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. 9. Y os concede el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. Vemos, ¿verdad?, que Noemí la despide y le dice, bueno, pues mis hijos, sus esposos han muerto. No tienen necesidad que vengan conmigo a Belén. Ustedes son de acá, quédense con su familia, con sus madres, regresan a su hogar. La despiden. Pero más sin embargo, en la historia del Señor, vemos que Ruth se mantuvo fiel a Noemí, porque había un temor en ella, porque había un temor hacia el Señor, porque era fiel a su suegra. Aunque su marido ya no existía, el Señor tenía un plan grande también con Ruth. Si usted le sigue leyendo más adelante, cuando Ruth va y regresan a la tierra y encuentran a su otro pariente, que Ruth al final se casa con un pariente más y viene el Señor redime a Ruth. Pero hay una historia muy bonita en todo esto. Y lo más importante, pues, que Ruth era fiel al Señor, lo mencionamos. Era fiel a sus principios. Aunque no era pueblo del Señor, creía en el Señor. Y eso es lo más importante. Fíjese que cuando el libro de Proverbios empieza hablando que dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si usted teme al Señor, ahí está la clave, hermanos. Usted puede hacer grandes cosas. No es un temor como que diga, yo le temo al Señor, no voy a leer la palabra del Señor porque yo soy pecador. Todos pecamos. De una u otra forma, todos pecamos. Pero no hay excusa de no leer su palabra. Y el Señor pone ejemplos grandes en este libro santo y nos enseña a través de mujeres grandes que hicieron grandes cosas para el Señor. Vemos desde Génesis a Apocalipsis, hay mucha palabra del Señor. Yo no sé cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor, en buscarle, en oración, en meditación a la palabra del Señor. Yo no sé. Le invito a que mediten su propia vida, a que meditemos en nuestra propia vida, qué tiempo le estamos dedicando al Señor. ¿Qué es lo que le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando nada más el tiempo que nos sobra? ¿O verdaderamente le estamos dedicando tiempo al Señor? Recuerde que el Señor siempre es bueno con nosotros. A pesar de que nosotros somos faltos, al Señor le place ser bueno todo el tiempo. Y eso es lo bueno del Señor. Si ven a que el Señor fuera como yo creo que ni yo existiera ya. Porque yo, no sé, me digo pronto, pienso de más o de menos, yo no sé, por eso es que el Señor es Dios, por eso el Señor es el Todopoderoso, y Él es bueno, y Él quiere que nosotros sigamos adelante. Él nos ha llamado con un propósito. A veces no entendemos el propósito del Señor en nuestras vidas, pero el Señor, déjeme decirle que tiene un propósito grande en su vida, tiene un propósito grande en la vida mía también, todo y cuando nosotros queramos caminar con Él, porque si nosotros no queremos, el Señor nos va a obligar a caminar. No tiene necesidad que nos esté escuchando así, ándale, mijo, camina. No tiene caso, porque la salvación es individual. Nos conviene a nosotros como personas, nos conviene a nosotros mismos únicamente. El Señor sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos del Señor, no el Señor necesita de nosotros. Y no estoy enojado, hermanos, es algo que me nace decírselo y me sale el corazón, hermanos. No crea que sí estoy enojado, pero no estoy enojado ahorita. Y bueno, ¿dónde me quedé? Me quedé estamos leyendo Ruth, en el versículo 9. Os concede el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveros, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos y regresarse, porque yo ya soy vieja para tener marido.
Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún diese a luz a hijos, hace una pregunta, ¿habíais vosotros de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha sido contra mí. 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y oraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Fíjense que ella tenía toda la libertad de regresar con su familia. No había quien la detuviera ahora, porque no tenían hijos de por medio. La Biblia no remarca eso, que tuvieran hijos. Pero Orfa dice que besó a su suegra a su suegra Noemí, y regresó a su hogar. Y está bien, porque eso le había dicho Noemí quisiera. ¿Sabe que el nombre de Noemí significa placentera? Más cuando regresa Ruth, ¿verdad? Todos la miraban porque se fue con su familia, se fue próspera. Mas el Señor la había regresado con calamidades. Pero había perdido a su marido, Ruth también había perdido a su esposo, y regresaron. Y todo el pueblo se extrañaba y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Qué le pasó? O sea, y ella decía, no me llame Mara, Noemí, llámenme Mara, porque en amargura se encuentra en mi vida. Porque el Señor el Todopoderoso me ha herido. Ella estaba pasando por un momento grande. Estaba pasando por tal vez yo me pongo a pensar por una depresión muy, muy fuerte. Perder a su esposo, perder a sus 2 hijos. Es algo grande. Yo creo que nadie de nosotros tal vez ha pasado por esa situación. Mas sin embargo, Ruth se mantuvo fiel a ella. ¿Qué tal vez hubiera pasado si Ruth no continuaba con ella? Yo no sé qué hubiera pasado. La Biblia no lo especifica de esa manera. Pero yo me pongo a pensar, si ella tal vez no hubiera regresado sola, yo no sé qué hubiera pasado en el caso de Noemí. Porque pues hasta ella misma se había cambiado su nombre. Llámeme Mara, decía, porque pues en la amargura estoy. Había depresión en ella. Mas Ruth la estaba consolando. Dice, el 14 dice, el 15, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Meten un poco ahí. Dice que Orfa se había regresado y se había regresado a sus dioses. Porque recuerdan que él era un pueblo pagano, era un pueblo que no tenía temor del Señor. Dice, vuélvete tú también, vuélvete. Pero Ruth le dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjenselo, una mujer que no teniendo tal vez conocimiento del Señor, que no tal vez tuvo sus principios de haber crecido en un lugar cristiano, en una iglesia, mas sin embargo, yo no sé qué le había transmitido Noemí a ella, que le había inculcado esa fe, ese amor al Señor. Porque ella pudo haber pensado, Ruth, ¿verdad? Y de irse de regreso, pues no tenía nada que hacer ya con ella, ya se había muerto su esposo. Pero este es un versículo clave que nos tiene que poner a hacer pensar y reflexionar, ¿verdad? De cómo ella, no ser el pueblo del Señor, se mantuvo fiel al Señor. Se mantuvo firme. Ella tal vez le pudo haber dolido porque era su esposo que había fallecido, pero más sin embargo, era una mujer virtuosa. Por eso en este día, hermanas, lo que estés pasando en tu vida, yo no sé qué estés pasando en tu vida, si estés pasando necesidad, si estés pasando problemas financieros, si estés pasando problemas, situaciones con tu pareja, que tal vez a veces no nos entendemos, porque a veces alguien ofende con sus palabras, a veces una mala mirada nos ofende, porque somos carnes. Yo no sé qué esté pasando por tu vida, pero más sin embargo, tú, hermana, atrévete a ser una mujer virtuosa. Atrévete, hermana, a ser ejemplo a seguir. Tal vez tu marido no es convertido. Tal vez tu esposo, a quien tú amas y el Señor ha puesto en tu vida. Y si tú desmayas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Cómo te gustaría ser recordada el día de mañana? ¿Por una mujer virtuosa?
o por una mujer insensata que no busca al Señor, que se quedó a medio camino. ¿Sabe que el Señor nos ha puesto el camino a caminar? Él nos ha trazado, nos ha puesto este libro santo, el cual es una guianza para nosotros como cristianos a seguir. De nosotros depende. Por eso, hermana, atrévete a ser una mujer virtuosa. Estos eran los 3 ejemplos que yo tenía a enseñarles, hermanas, o pueblo del Señor. Ahora vamos a ver 2 ejemplos que es todo lo contrario a una mujer virtuosa. ¿Qué es una mujer virtuosa? Vemos que esta mujer sabia, una mujer temerosa del Señor, una mujer que hace buenas obras, que no le importa lo que vaya a hacer, si es arriesgoso, si va a encontrar problemas, ella toma cartas en el asunto y sigue adelante. Esa es una mujer virtuosa. Ahora vemos la otra cara de la moneda. Vamos a estar leyendo, vamos a ir al libro de Job. De este ejemplo no se habla mucho en la Biblia, no remarca mucho, pero más sin embargo hay palabras del Señor también ahí. Todos conocemos la historia de Job, que cómo empieza, ¿verdad?, su historia, una enseñanza muy hermosa. Un hombre temeroso del Señor, dice la palabra del Señor. Un varón llamado Job, que menciona la Biblia que este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense cómo empieza la vida de Job. Dice Job, capítulo 2, del versículo 9 y el versículo 10. Vemos que el Señor permite que Job pase calamidades. Vemos que Job era un hombre próspero, como Nabal, pero en este caso Job era la persona sabia, un hombre temeroso del Señor, aunque no le conocía completamente, pero más sin embargo se guardaba por el Señor, hacía la voluntad del Señor. En el caso de su esposa, era todo lo contrario a él. Era una mujer insensata, era una mujer mala, era una mujer que hablaba simplemente porque tenía boca. ¿Qué dice Job 2, del versículo 9? Después que Job había pasado todo eso, que había perdido sus posesiones, que había perdido a sus hijos, que había perdido todas sus riquezas, que había perdido incluso hasta su salud. Dice en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatos has hablado. ¿Qué recibiremos? Hace una pregunta a él. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos que Job se mantuvo íntegro, fiel al Señor. Muchos pueden pensar, ¿verdad?, y es una bendición del Señor. Tu mujer es una bendición del Señor hacia tu esposo. Es una bendición grande. Es un don de Dios. En este caso, Job, su esposa, no era su vida idónea. Tal vez antes, tal vez sí, pero en este momento que Job necesitaba un consuelo, necesitaba una palabra de aliento. ¿Qué le dice su mujer? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete mejor, le dice. Y él con sabiduría le dice, bueno, ¿acaso recibiremos nada más las cosas buenas del Señor y las cosas malas no recibiremos? Hay una escritura a mí que me gusta mucho, ¿verdad?, que es Romanos 8:28, y habla, ¿verdad?, siempre lo traigo en mi mente, ¿verdad?, que dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme a lo que somos llamados, conforme a sus propósitos. Es decir, que todo lo que nos acontezca en nuestra vida es un plan perfecto del Señor, y no debemos de renegar del problema. Al contrario, debemos decirle, Señor, gracias por esta situación. Aunque tal vez no me gusta, Señor, lo que esté pasando, pero gracias también por ello, Señor. Ayúdame, Señor, a poder superar este obstáculo, a pasar esta prueba. Porque déjeme decir que si no confiamos en el Señor o no pedimos dirección al Señor, podemos estar aquí. Llega un momento de calamidad y un problema y nos va a tumbar si no estamos agarrados de la mano del Señor. En este caso, que su mujer le dice esas palabras insensatas a su esposo, si él no hubiera estado agarrado de la mano del Señor, yo creo que sí lo tumba. Pero más sin embargo, él ignoró, le dice, como cualquiera de las mujeres habla, así salado tú, le dice. ¿Recibiremos lo bueno del Señor, lo malo no? Todo lo que venga de parte del Señor, sea bueno o sea malo, todo es perfecto del Señor. Hay un plan perfecto del Señor hacia nosotros.
Porque se imaginan que el Señor nos diera puro bueno y pura bendición tras bendición, pues no tomáramos en cuenta cada bendición que nos da. Es como usted si a su hijo, si le dice a su hijo o su hija a usted, oh papá, me hacen falta zapatos, no te preocupes si ahorita te voy a comprar 3 pares. ¿Se imagina lo echa a perder a su hijo? Ni que tuviera 6 pies, ¿verdad? Nomás tiene 2. Entonces, vemos que no debemos de rechazar las cosas que vengan de parte del Señor. Si son pruebas, gracias por las pruebas, Señor. Gracias por lo que estoy pasando, Señor. Debemos de confiar en el Señor, porque el Señor, no todas las pruebas van a durar siempre. Son pasajeras, hermano. Después de cada prueba viene una bendición. Y si más grande es tu prueba, déjame decirte que más grande va a ser la bendición para tu vida. Yo no sé en este momento, ¿verdad?, que estés pasando necesidad, problemas. Yo no sé. Pero déjeme decirle que el Señor está en control de todo lo que esté pasando ahorita. Pongamos en la mano del Señor, pidamos al Señor dirección a poder tomar buenas decisiones. Así como vemos buenos ejemplos en la Biblia, también hay malos ejemplos. Tomemos cartas en el asunto, vemos. Dice la palabra del Señor que excluyamos la palabra del Señor, que retengamos nada más lo bueno. Lo malo ustedes échenlo. No se preocupen por lo demás. Vimos 3 ejemplos de mujeres sabias, de mujeres que dedicaron su vida al Señor, que fueron valientes, que fueron más allá, que siempre dieron un extra. Varones que se quedaron muy bajos a comparación de ellas. En este caso, estamos viendo en Job un ejemplo de una mala mujer. Y podemos ver ejemplos, vamos a estar viendo uno más adelante, de qué influencia puede causar una mujer en su pareja. Una mujer puede ser de bendición, pero también puede ser de gran tropiezo a la vida del varón o de quien le rodea. Vemos en el caso de Jezabel. Ustedes recuerdan la historia de Jezabel. Vamos a estar leyendo. Si quiere, puede acompañarme a buscar Primera de Reyes. Esa va a ser el último ejemplo de una mujer insensata. Porque no quiero que se pongan tristes, hermana, porque usted es una mujer virtuosa. Yo sé que en su cabeza pasa de hacer mal a lo demás. Usted confía en el Señor y es por eso que está aquí en este día. Vamos a buscar a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 16. Habla, ¿verdad?, de esa historia de Acab y la viña de Nabot, dice su encabezado. Dice, Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 16, en el nombre de Jesús. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. Y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti mi heredad de mis padres. 4. Y vino Acab a su casa triste, enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vemos, ¿verdad?, la historia de Acab. Si usted ha leído la historia, Acab era el rey de Israel en ese momento. Su esposa pues era una mujer perversa, que la Biblia lo dice que era una mujer que lo hacía pecar, y no solo pecaba él, Acab, sino que hacía pecar todo el pueblo. Más adelante vemos también que habla la Biblia que dice ningún rey como Acab. De todos los reyes que hubieron antes, ninguno hizo pecar al pueblo del Señor, así como Acab hizo pecar al pueblo. ¿Por qué? Dice más adelante, porque su mujer lo incitaba a hacer el mal. Ahí vemos una historia que todo lo contrario, una mujer virtuosa. Ahí vemos que una mujer puede ser de grande destrucción también en la pareja, en el matrimonio. Qué bueno, hermana, que hoy está acá y usted tome la primera que leíamos de que una mujer virtuosa dice que edifica su casa, mas la necia con sus manos de arriba. Una mujer mala puede ser desastres, puede ser estragos en su familia, en sus hijos, puede ser muchas cosas malas, porque no hay temor del Señor.
Mas sin embargo, una mujer virtuosa es una mujer temerosa del Señor. Y ahí hay bendición, hermano. Ahí hay bendición a su esposo, hacia los demás, a todo el mundo. Porque una mujer virtuosa no se limita solamente a agradar al Señor. Cuando agrada al Señor, agrada a todo el mundo. Si alguien va a pedirle un favor, si le está en sus manos ayudar, le va a ayudar. Y créanme, le va a dar hasta de más. Porque así es una mujer de Dios. Porque teme al Señor. Porque sabe que entre más da, más recibe del Señor. Es así, hermanos. Usted no puede no sembrar y recibir algo. Primero tiene que sembrar para poder cosechar. Nos quedamos en el 5. Dice, en el versículo 5, vino él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás decaído tu espíritu y no comes? 6. Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjense, ahí planeaba Jezabel no algo bueno. Era una mujer perversa, era una mujer sin temor al Señor. Le dice, cuando lo ve decaído su espíritu, le dice que no estaba comiendo, dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes decaído? ¿Por qué estás triste? Oh, es que le dice acá, es que vengo de con Nabot, de su tierra, que no me la quiso vender, y por eso estoy deprimido, estoy triste, por eso no quiero comer. Le dice, no te preocupes, déjalo en mis manos, yo lo resuelvo. Pero no lo iba a resolver hablando con él o pagándole por la tierra. No, ella tramaba atentar contra la vida de él. Ella quería matarlo para que el rey se quedara con la tierra. Dice más adelante, ¿verdad? Dice en el versículo 8, y ella escribió cartas en nombre de Acab, de su esposo, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, con Nabot. Y las cartas que escribió decían, proclamad ayuno, y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado contra Dios. Perdón, nuevamente, el versículo 10. Y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en aquella ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo que está escrito en las cartas de ella, que les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después, 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Ahí me tengo. Vemos que Jezabel escribe una carta y la sella con el anillo de su esposo. Vemos que él tenía autoridad porque era el rey. Y él, la carta que mandaba, pues se obedecía porque era mandato del rey, porque era la máxima autoridad de la ciudad. Mas su esposa, como también tiene influencia, dijo, no, pues no te preocupes, yo lo soluciono. O mandan las cartas y yo voy a hacer eso, no te preocupes, la tierra va a ser tuya. ¿A costa de qué? A costa de la vida de alguien más. Una mujer insensata, despiadada, una mujer dedicada al mal completamente. Por eso vemos que apedrean a Nabot sin causa alguna, simplemente para quitarle su tierra, porque a ella se le desplazó únicamente. Si fuera una mujer temerosa del Señor, tal vez se hubiera ido pacíficamente a hablar con él, pero más sin embargo no lo hizo. Hizo todo lo contrario. Hizo lo que estaba en su mano, lo que estaba en su corazón. En su corazón había maldad, había odio, había rencor. No habían cosas buenas. Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, que mora en nosotros, si tenemos al Señor nosotros, hablamos puro bien. A veces decimos una cosa mal dicha, pero que el Señor nos reprenda la lengua. Que el Señor nos ayude a ser mejores cada día.
Si una persona tiene cosas malas en su corazón, es lo que va a reflejar. No puede reflejar cosas buenas estando mal por dentro. Porque el cambio empieza por uno mismo, de adentro hacia afuera. No empieza queriendo cambiar a otra persona. No se puede. Primero tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar un ejemplo bueno. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que poner el ejemplo nosotros mismos. Dice en el 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot que está en Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Jezreel para tomar posesión de ella. Ahí se le quitó la tristeza al rey. Ahí se le quitó la depresión. No tuvo ni que ir con el psicólogo para que cambiara de opinión. Ahí vemos que cambió su semblante, que dijo, oh, sí, qué bueno, gracias. Ahora sí, esa tierra va a ser mía. ¿Pero a costa de qué? De cosas malas. El Señor nos agrada eso, hermanos. Y nos pone este ejemplo para que nosotros también hagamos lo bueno. Para que nosotros meditemos en ella y cuando vemos una situación así en nuestras vidas, que siempre pongamos el llamado al Señor y el Señor que nos ayuda a poder sobrepasar cualquier cosa. En el versículo 25 del mismo capítulo 21, Primera de Reyes, que tú te sometas al Señor, todas las cosas te van a venir bien. Todo. Sea tribulación, sea tempestad, sea que te ganes $1.000.000, todo te va a venir para bien. Porque es así, el Señor bendice. Dice, no lo busque, lo voy a compartir, un Proverbios, que con este vamos a finalizar el servicio. Si quiere buscarlo, puede buscarlo, si quiere notarlo también. Dice Proverbios 12, versículo 4. Habla de la mujer virtuosa y habla de la mujer que es mala. Dice, Proverbios capítulo 12, el versículo 4 nada más dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es carcoma a sus huesos. Es como un cáncer una mujer mala a la vida de su esposo. Y el Señor siempre pone dos ejemplos. Tal vez el Señor pusiera más, pero con dos basta. Con dos ejemplos tenemos para poder entender de que una mujer sabia, una mujer temerosa del Señor, es una buena mujer, es una bendición del Señor. Por eso, hermano varón, si tú tienes una esposa temerosa del Señor, déjame decirte que tú, sin jugar la lotería, te la has ganado ya. Nosotros, como varones que tenemos una esposa, valorémosla también. Demos el primer lugar a ella. Amémosla, porque el Señor nos la ha dado. Qué bueno que tiene una mujer virtuosa, hermano, usted. He bendecido que usted es bendecido por parte del Señor. Bueno, hermanos, con esto era todo lo que tenía por parte de mi persona en traerles. Espero que me haya dado a entender y que haya entendido un poco, hermano, aunque sea poco. Hermana que está usted acá, espero que me haya entendido aunque sea un poco. A veces me trabo con mi forma de hablar porque al estar aquí yo creo que para mí no es fácil. Creo que tal vez muchos tienen el don de predicar y facilidad de lengua, pero para mí me cuesta. Pero gracias a Dios que me permite exponer su palabra en esta noche y que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, que el Señor bendiga a los hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor siga obrando en sus vidas, como en la vida mía también, en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor siga fortaleciendo, nos siga animando a poder seguir adelante sin desmayar. Amén. En esta noche vamos a orar. Si tiene peticiones, háganlas pasar enfrente, vamos a estar orando por ellas. Y sabe algo, hermanos, que antes de que usted escribiera la petición, el Señor ya la conoce. Pero qué bueno, hermano, que lo escriba y que vamos a orar por ella y que para que el Señor conteste si es su voluntad. Siempre pedimos que el Señor haga la voluntad en ellas. No que obre conforme a nuestro corazón, porque a veces pedimos mal. A veces pedimos de una forma y el Señor obra de la mejor forma. Él sabe cómo hacer las cosas, por eso es Dios. Vamos a orar.